Hola a todos amigos de Missions Time, gracias por estar aquí de nuevo. Estamos listos para hablar acerca de misiones. Hoy tenemos una invitada muy especial, nuestra amiga Azucena Aguilar. Bienvenida, Azu. Muchas gracias, Josué, bendiciones. Excelente. Azu es misionera a la nación de Brasil, ¿verdad? Por eso hoy tenemos la camisa de Brasil. Y ella nos va a compartir sobre sus vivencias, sobre su proyecto misionero a esta nación. Así que, Azu, para comenzar, bueno, contanos cómo conociste a Jesús y cómo fue que Dios te llamó a las misiones. Bueno, primero nací en un hogar cristiano. Mis abuelos, mis padres eran cristianos, entonces yo crecí en la iglesia. Okay. Pero en la edad de mi adolescencia, mis papás se alejaron del Señor y eso hizo que yo me aferrara más al Señor porque era la única cristiana de mi familia. Y fue así donde fui creciendo en la iglesia, fue conociendo de Dios, fui amando servir al Señor. En mi adolescencia estaba sirviendo con misioneritas, con Castillo, en misiones, casi en todos los ministerios menos en hombres. Entonces así estuve, pero ya cuando llegué a los 18 años que empecé a servir más ya de lleno en Castillo y en misiones, mi pastor ama misiones, entonces siempre era cada mes había un misionero invitado y siempre estaba compartiendo sobre la visión misionera y había escuchado mucho de misiones, pero era un área que me daba miedo y aún me sigue dando miedo. Entonces estando ya a los 18 años entré a la universidad, estaba enfocada en mi carrera, sirviendo en la iglesia, pero en 2015 Dios empezó a tratar conmigo. Y cuando Dios empieza a tratar con nosotros, nos empieza a hablar de muchas maneras. Estaba en mi universidad y el Señor me empezó a hablar sobre un propósito. Estaba en mi iglesia y Dios me hablaba, pero como joven no entendía los propósitos de Dios y no podía comprender qué Dios tenía para mi vida y me sentía muchas veces como caminaba y sin rumbo, no sabía a dónde ir, pero estando sirviendo en mi iglesia, Dios empezó a hablar más fuerte conmigo y me empezó a hablar sobre un llamado y me dio miedo. Me dio miedo y yo le dije, Señor, misiones no, y Dios empezó a hablar y fui como en parte como un Gedeón. Encontramos en la Biblia que pidió muchas señales y le pedí al Señor muchas señales y el Señor es un Dios tan fiel que siempre responde y siempre me estaba confirmando cada señal. Iba a actividades, iba a campamentos, cultos de mi iglesia y era como misiones, 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 siempre Dios hablándome, algún lugar, siempre un mensaje de misiones. Y a finales de 2015 tenía miedo de tomar una decisión de servir en misiones, entonces le dije a mi pastor que me quería inscribir en el bíblico. Fui allí como un Jonás que buscó su propio camino, entonces me inscribí en el bíblico, huyendo. Me inscribí en el bíblico, inicié en enero de 2016 el bíblico, yo estaba bíblico en universidad y sirviendo en mi iglesia, pero en el bíblico un compañero siempre me hacía esta pregunta y causaba tanto eco en mi corazón que me preguntaba, Azucena, ¿qué estás haciendo acá? Y esa pregunta causaba un eco que no podía responder porque sabía que yo había buscado ese camino. No era la voluntad de Dios, no era lo que Dios me había hablado, pero yo tenía miedo de tomar una decisión. Y en mayo Dios empezó a hablarme aún más fuerte, me empezó a confrontar y yo le decía, Señor, por favor, misiones no, mira, estoy sirviendo en la iglesia, estoy en el bíblico, mi carrera, y amaba mi carrera, me había aferrado tanto a mi carrera. Pero llega el momento donde tomé la decisión y fue una decisión muy difícil porque me daba miedo de poner un paso en una tierra desconocida. Y me recuerdo que en mayo, en cada lugar donde iba, el Señor me estaba hablando. En el bus, una alabanza cristiana y Dios me ministraba, y yo llorando en el bus, en cualquier lugar. Y me recuerdo que unos amigos me llevaron al cine a ver la película de Dios no está muerto 2. Y en el cine yo estaba llorando, pura María, y mis amigos no podían comprender, pero salí del cine y le dije, Señor, sí, te digo un sí. Y me dolió tanto y sabía de que al decir sí iba a decirle a mi familia no era cristiana, entonces no iba a comprender nada de esto. Y llegaron a un punto de decirme, te mandamos un psicólogo, un psiquiatra porque estás loca. Entonces fue una locura completa para ellos. Y cuando yo le dije a mi familia que iba a servir a tiempo completo, yo esperaba y anhelaba recibir una respuesta de ellos, vamos a orar por ti, creemos en ti, pero ellos fue, estás loca, Azu.
vas a regresar en un mes, vas a regresar en una semana, es emocionalismo. Y yo solo le dije, Dios, Señor, si es tu voluntad, quiero sentir paz en esta decisión. Y en junio de 2016 tomé la decisión de decirle, Señor, heme aquí estoy, armé mis maletas y decidí entrar al programa de Última Cosecha Castillo del Rey para empezar a formarme. Y ha sido una travesía, una locura completa donde Dios ha estirado mi fe y mi familia, que me decían, mis amigos, líderes de iglesia que decían, Azu, vas a regresar. Es como que me dicen, ha durado esa locura. Wow, gloria a Dios que ha durado. Gloria a Dios. Es bien difícil, ¿verdad? Porque esa parte que tú decías, que no todas las personas entienden, o quizás cuando no has conocido a Jesús y no tenés una relación con Él, aún es más difícil entender el hecho de por qué esta persona va a dejar todo lo que le trae confort a su vida, su carrera, sus amigos, por qué se va a alejar de su familia. Pero bueno, nosotros entendemos que es por un llamado que Dios nos ha hecho, un llamado específico, muy específico, para poder servirle en misiones. ¿Qué sucedió después de eso? Cuando tomé la decisión, le dije a mis papás, empecé en el programa para formarme. Puedo decir que tenemos a un Dios fiel. Vi la mano del Señor obrando, vi sus promesas, y en todo este tiempo hay un texto que ha sido mi ancla y que me ha mantenido en el tiempo de tempestad, y se encuentra en el Evangelio de Juan 13:5, donde Jesús le responde a sus discípulos, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Y en el tiempo de tormenta, en el tiempo donde mi fe ha tambaleado, el Señor me recuerda esa promesa, el Señor me recuerda ese texto, y es donde me aferro más al Señor. Y así como en 2016 le dije, Señor, acá estoy en misiones, y había escuchado muchos testimonios de misioneros que habían dicho, Señor, hagamos un trato. Estaban en su universidad, déjame terminar la carrera, y yo traté de negociar con Dios, pero no podemos negociar con Él. No. Yo le dije, Señor, dame 2 años y voy a terminar mi carrera. Y no pude negociar con Dios. Wow. Entré al programa, me empecé a formar, pasé mi primer año. Mi segundo año, Dios me permitió ir a viajes de corto plazo a Nicaragua, Costa Rica, Honduras, y pude ver a un Dios de milagros obrar en estas naciones, a un Dios que multiplicó mis fondos, que cuando mis finanzas decían no, pero el Señor decía sí. Wow, amén. Dios inevitablemente, ¿verdad?, respaldando el llamado que Él había hecho en tu vida. De todo este tiempo que has recorrido y esas experiencias que Dios te ha permitido vivir, ¿cuál sería uno de esos momentos en el que has estado haciendo misiones o sirviendo que te ha impactado? De todos los que has tenido. De todo. Creo que han sido muchas experiencias, pero una que me marcó fue en Honduras. Estábamos haciendo evangelismo y andábamos una bolsa de víveres para poder compartir con una familia, y ya eran al mediodía y no encontrábamos como una casa donde el Señor nos guiara, y llegamos a una casa que estaba cerrada, pero dentro había una muchacha como unos 28 años y tocamos y ella salió, pero su cara estaba muy angustiada, se veía muy angustiada, y empezamos a hablar con ella, le dijimos si podíamos pasar para compartir la bolsa de víveres, y el momento de pasar empezamos a hablar y compartir el mensaje de salvación. Ella se quebrantó y nos dijo, yo en este momento me quería quitar la vida. Wow. Porque su esposo la había dejado, se había llevado los niños y ella estaba sola. Entonces dijo, Señor, si tú eres real, quiero sentirte. Y justo el Señor nos dio esa casa y oramos por ella, compartimos el mensaje de salvación, y al salir podíamos ver en ella un rostro diferente, una vida transformada, y puedo ver a un Dios de milagros que obra. Y amén, que muchas veces no entendemos a dónde Dios nos va a guiar, pero son sus propósitos. Amén. Increíble, ¿verdad? Porque Dios los envió justo a tiempo, en el momento indicado. Bueno, ahora tú te diriges a Brasil, ¿verdad? A esta nación ubicada en Sudamérica, a realizar este tiempo de misiones. Compartirnos sobre tu proyecto, qué es lo que vas a ir a hacer, qué es lo que Dios ha puesto específicamente también en tu corazón para este país. Contanos. Bueno, Brasil es otra locura completa del Señor, pero amo esta nación y estoy creyendo y diciéndole, Señor, ya, mándame, no quiero estar en El Salvador. Estaré trabajando en Brasil con Castillo del Rey. Castillo del Rey trabaja con 4 pilares, que son evangelismo, discipulado, misiones y compasión. Estaré apoyando en Brasil con el Ministerio Impact, que son jóvenes que se están preparando para poder ser misioneros y servir en su país y en otros países. Estaré también apoyando los discipulados infantiles, porque creemos en una nueva generación, una generación del Espíritu Santo.
y creo que Dios tiene planes grandes para Brasil. Creo Amén. que Dios levantará un nuevo remanente en Brasil y Amén. oramos para que Dios llame a más misioneros para Brasil. Bueno, vos vas para Brasil y Amén. oramos para que ya con tu familia puedas llegar. Estaré como corto plazo trabajando en Brasil por 1 año y creo que Dios tiene planes grandes para Brasil. Amén, excelente. Sí, creemos en lo que Dios va a hacer en esta hermosa nación, ¿verdad? Y bueno, Azucena, digamos, de las personas que nos están viendo, si alguien quiere sumarse a tu proyecto y alguien dice, yo quiero ser parte de la misión que Azucena lleva a esta nación de Brasil, ¿de qué forma pueden hacerlo? Primeramente orando. Como misioneros necesitamos mucho de las oraciones, orando para que Dios pueda protegernos, para que Dios pueda abrir esas puertas de bendición. Amén. Y pueda multiplicar nuestros fondos y podemos llegar ya muy pronto. Y segundo, si Dios pone en sus corazones poder sembrar para misiones, para que podamos llegar a Brasil. Gloria a Dios, mis contactos se puede contactar, buscarme y una manera de cómo poder ofrendar. Y recuerde que no es un gasto, sino es una inversión que usted está haciendo en lo eterno. Amén, excelente. Bueno, Azu, una pregunta muy importante. Bueno, Dios te llamó a misiones, tú has estado sirviendo, pero ¿por qué no volverías atrás de servir a Dios? ¿Por qué no volvería atrás? Me recuerda esto, una vez puesta la mano en el arado, no hay vuelta atrás. Y amén. Disfruto esto y creo y sé que estoy en unos propósitos perfectos. Y cuando estamos en su voluntad, el Señor es un Dios fiel que disfrutamos de sus propósitos, disfrutamos de sus tiempos. Amén. Para terminar, ¿qué consejo le darías a alguien que sabe que Dios lo ha estado llamando a misiones y quizás se ha estado resistiendo o se ha sentido que es incapaz de cumplir con este llamado? ¿Qué consejo le podrías dar? Primero, ser sensible a la voz de Dios, que podamos ser sensibles a su voz para escuchar lo que Él tiene para nosotros, porque muchas veces estamos escuchando otras voces, el temor, el miedo, las voces que nos dicen no vas a poder, no lo vas a lograr, pero que podamos escuchar su voz y escuchar qué planes Dios tiene para nosotros y accionar con fe, sin miedo, creyendo que el que nos llamó va con nosotros. Amén. Bueno, excelente. Gracias a todos los que han estado con nosotros. Gracias, Azu, por estar aquí. Gracias en esta entrevista. A todos los que nos ven, no se olviden de suscribirse al canal. No se olviden de orar por misiones, de orar por Brasil y de orar específicamente por Azucena. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bendiciones.